Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos ustedes que están viendo este estudio que hemos denominado el bautismo en aguas, porque de eso habla, del bautismo en aguas, que es una ordenanza divina. Algunos le llaman que es un sacramento, uno de los dos sacramentos que la Iglesia Evangélica reconoce y sobre todo pues las denominaciones más tradicionales evangélicas lo reconocen como una ordenanza o un sacramento juntamente con la cena del Señor. Bueno, pues en esta ocasión les vamos a hablar del bautismo en aguas y está dirigido a aquellas personas, sobre todo, que quieren bautizarse, quieren entrar a las aguas, que han aceptado al Señor en su corazón y que pues el requisito o parte de lo que el Señor demanda es que nos bauticemos en aguas. Que creamos en Él y nos bauticemos en aguas. Así que le invito yo a hacer este recorrido en esta serie de temas que vamos a estar viendo durante esta exposición. Así que vamos a iniciar sin más lo que es el bautismo en aguas. Les comento que tenemos un manual elaborado para aquellos alumnos o alumnas, por así decirlo, que estarán tomando este curso. Así que yo quiero invitarles a que lo hagan. Ahora, vamos a ver la introducción. La palabra bautizar, antes que nada, vamos a entender, es empleada en la fórmula, significa literalmente sumergir. La palabra bautizo es una palabra griega. Cuando el Señor nos manda bautizar, nos manda sumergir. Sabemos que en la historia cristiana hay gente que usa el rociamiento con agua y usa también lo que es que mojan la cabeza o el cuerpo de una persona con una vasija de agua. La historia de la iglesia tiene esas experiencias, pero la mayoría de los grupos cristianos aceptamos, reconocemos que el agua es sumergir. Hay escritos del primer siglo, como la Didache de los apóstoles, que nos dicen, nos reflejan que había que buscar aguas vivas, ¿verdad? Como primer paso. Luego ya elabora otras formas de hacerlo. Nosotros hemos escogido y preferimos el bautizo, que es sumergir. La misma palabra significa que hemos entrado a sumergirnos en las aguas del bautizo. Así que la palabra bautizo quiere decir sumergir. Y es lo que hacemos, como se ve en la imagen que está ahí. Así que vamos a ver primeramente que nada lo que es el bautismo de Juan. Juan fue el precursor de Jesús. Fue el que comenzó a profetizar y a predicar, preparando el camino del Señor hacia su ministerio. Y él comenzó a traer un mensaje. El mensaje de Juan, lo vamos a ver enseguida, es que él tenía un llamado. El mensaje de Juan fue: bautizaba Juan en el desierto, como lo dice este versículo en Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Él predicaba arrepentimiento. El bautismo de Juan, sabemos bien claro, pues que no fue una decisión de él, fue enviado a predicar y a bautizar. Ahora, la cosa aquí es, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Aquí me regreso un poquito más, porque aquí tenemos: predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Una de las cosas que tenemos que saber, los hijos de Dios, es que la verdad nos hará libres. Y la primera verdad que tenemos que aceptar es que somos pecadores y que hemos pecado. Que hemos pecado. Si hemos pecado, yo tengo que reconocer que soy un pecador, y lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona es convencerlo de que es un pecador. Y ese mismo Espíritu Santo nos lleva a considerar la justicia. Si soy pecador, pero no me puedo a mí mismo perdonar, a mí mismo justificarme de lo que le hice a Dios y lo que le hice a otros.
Pero entonces viene Dios y el Espíritu Santo nos convence de que Cristo es mi justicia. Y luego vemos también la siguiente verdad, que el príncipe de este siglo ha sido juzgado y condenado. El diablo que nos engañó fue condenado también. Y ese mensaje que preparaba el camino al Señor, ese mensaje, ese camino que permite que Jesús venga, es el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad, renunciar a mi modo de pensar y tomar para sí mismo, para nosotros, el pensamiento de la Biblia, el corazón de la Biblia. Lo que el Señor dice acerca del pecado, lo que el Señor dice acerca de la justicia, de cómo ser justos delante de Él, y lo que el Señor dice acerca de que el juicio ya se llevó a cabo y que nosotros estamos en Cristo. Creer en Jesucristo es aceptar que Él llevó mis pecados. Pero para que yo sea perdonado de mis pecados, tengo que reconocer que tengo pecados. Así que vemos enseguida, como hemos estado viendo, que el bautismo de Juan no fue un invento suyo. Mire, aquí Jesucristo hace una pregunta y dice, cuando Cristo habla, da a entender algo. Dice aquí Mateo 21:25, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Cuando vemos aquí el versículo que está en Mateo 21:25, Jesucristo reta a aquellos hombres y a aquellas mujeres para que digan el bautismo de Juan de dónde era. Y Jesús está dando a entender que ese bautismo era de Dios. Vemos también en Lucas 3:7. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, esto está en Juan 1:32 al 34. Luego leemos la parte que dice en Lucas 3:7. Luego dice, las multitudes venían para ser bautizadas por Juan, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Juan comenzó a predicar, las personas comenzaron a venir a ver el ministerio y el mensaje, a escuchar el mensaje, y aquellas personas comenzaron a escapar, a huir de la ira venidera, yendo a Juan, que predicaba el evangelio del arrepentimiento. Así que Juan dio testimonio, pero dice la Biblia y la palabra de Dios que queremos ver también que hubo gente que lo rechazaron, como dice aquí los textos que estamos a leer enseguida. Dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí entendemos algo. Dice que los fariseos y los intérpretes de la ley, que era la gente religiosa de aquel tiempo, desecharon los designios de Dios. O sea que lo que Juan estaba predicando eran los designios de Dios. El bautismo de Juan para arrepentimiento. Y lo que Juan estaba predicando eran designios de Dios. Por tanto, ese ministerio venía del cielo. Dice que Dios decía algo con respecto a sí mismo. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Dios dice que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento. Y ellos, como no aceptaron que eran pecadores, la gente religiosa, la gente que tiene religión, mucha gente, en aquel tiempo eran ellos, pero ahora también hay gente que se cree buena y que no acepta que necesita arrepentimiento. Y Juan vino a convencer a través de su ministerio y a definirnos como pecadores que necesitamos arrepentirnos para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Y la gente que no acepta que es pecador, tampoco va a aceptar ser bautizados con arrepentimiento. Juan aclaró y dijo, yo no soy el Cristo.
Y como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones, dice aquí el texto de Lucas 3:15 al 16, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, yo te bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el cual te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los seres humanos como yo, como Juan Bautista, que bueno, su ministerio es grandísimo, no se compara conmigo, pero Dios definió que los seres humanos, los ministros, las personas, los hijos de Dios, puedan bautizar a aquel que se arrepiente. Ahora, nosotros bautizamos para arrepentimiento, pero después del arrepentimiento, dice la palabra que aquel que ha de venir va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que lo que más importa ahora es que tú te arrepientas, vayas definas tu bautismo en agua, diga yo quiero ser bautizado en agua porque yo creo que soy pecador y necesito arrepentirme, y mi bautizo es un reconocimiento a mi arrepentimiento, a mi aceptación y arrepentimiento de mis pecados. Yo acepto que soy un pecador. Por tanto, yo me arrepiento. Aquellos religiosos de aquel tiempo que se creían buenos no aceptaron que eran pecadores, por tanto no se bautizaron. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Es pecador? Si es pecador, necesita creer en Jesucristo, arrepentirse y bautizarse. Así que después de esto, el Señor promete y dice que cuando Juan dice que posteriormente viene uno más grande que él. Juan dice, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y el Señor dice que me arrepienta y me convierta para perdón de los pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Entonces viene una bendición posterior. Ya somos convertidos y hemos creído en Jesús y por eso venimos al bautizo, pero aparte viene una experiencia de la llenura, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que vemos ahora. Entonces, creemos entonces nosotros como hijos de Dios que necesitamos reconocer la verdad de que soy pecador. Y la verdad también que viene del cielo, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Y yo como Pablo digo, yo soy el primero de los pecadores. Y usted tiene que saber que es pecador y que necesita salvación. Y el bautismo reconoce que usted es pecador y que necesita el perdón de los pecados. Juan dijo eso. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Vimos lo que es el bautismo de Juan. Ahora vamos a ver lo que es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano. Muy bien. En primer lugar, según el Evangelio, esto fue parte de la gran comisión que Jesús dijo, y ahí leemos el versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado o mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Evangelio nos ordena ir a predicar el Evangelio y nos ordena bautizar a aquellas personas con agua, sumergirlos en agua, bautizándolos en la fórmula que creemos los trinitarios, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús manda que hagamos discípulos, o sea, personas que sean seguidores de Cristo. Entonces, tenemos ahora la comisión de parte del Señor de enseñarlo. Subsiguientemente, los apóstoles también enseñaron esta parte.
Dice, ellos entendieron que el bautismo como un mandamiento de obligado cumplimiento y así lo practicaron. Los apóstoles del Señor hicieron esta parte también. ¿Ok? Entonces dice aquí, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando ahorita hablábamos? Hace un rato veíamos que decía el Juan, yo no soy el Cristo, pero yo lo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y aquí Pedro, el apóstol Pedro, seguidor de Jesús, Juan fue antes de Jesús y contemporáneo de Jesús, y Pedro anduvo con Jesús como contemporáneo y se quedó después de Jesús, y él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, igual que el mensaje de Juan. Arrepiéntese y luego bautizaba. Y ahora viene el apóstol Pedro y dice, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, yo me arrepiento, recibo el perdón de los pecados, me bautizo y enseguida viene el regalo, el don, el regalo del Espíritu Santo. Entonces viene una experiencia a nuestras vidas espiritual donde el Espíritu Santo viene y se queda con nosotros. Luego dice en Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedare por algunos días. Estamos viendo aquí las prácticas apostólicas. Cuando Jesús se va, después de él, los apóstoles, los discípulos, siguieron practicando el bautismo en aguas. Ahora, dice Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto fue el mensaje que le dijeron a Pablo cuando él se convirtió. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aparte que esto nos enseña algo, nos dice cómo es que Pablo recibió el mensaje del Señor para su conversión. Le dijo que se bautizara, lavando sus pecados, invocando el nombre. ¿Cómo se lavan los pecados? Por la sangre de Jesús. El agua nada más es un testimonio público y un reconocimiento público de que tú eres convertido. Ahora, el bautismo en aguas tiene su realidad física, donde tú desciendes a las aguas, y también tiene su realidad espiritual, que más adelante vamos a ver lo que significa que al entrar al agua, tú estás muriéndote para el mundo, para la vieja vida, y resucitando para Jesús. Esto es la realidad. Así que vamos viendo todo esto. Cuando estas personas creyeron, vemos que aparte de que es un símbolo externo, también es una realidad espiritual. Lo que yo hago es lo que ya pasó en mi corazón y lo hago público para que todo el mundo lo vea, porque está escrito que si confieso a Jesús delante de los hombres, Él me confesará delante de su Padre. Y cuando nosotros confesamos nuestra fe en Jesucristo públicamente y lo testificamos a través del bautismo en aguas, estamos declarando que ya no somos del mundo, que somos nuevas criaturas y que ahora le pertenecemos al Señor Jesús. Así que después de bautizarse, no solamente hemos creído en Él, sino que también tenemos la obligación y la responsabilidad de obedecer al Señor y dar testimonio público del poder del Señor, de nuestra fe en Él, y de estar diciéndole al mundo, soy cristiano, yo pertenezco al Señor, por eso mis prácticas, por eso mis cosas ahora están basadas en lo que el Señor manda en su palabra. Por eso ahora obedecemos al Señor. Ahora, ser cristiano no es porque te bautizas, sino porque has creído, luego te bautizas y es algo que pasa en tu interior, en tu corazón, que entiendes tu pecado, buscas el perdón del Señor, te bautizas y el Señor manda sobre tu vida el Espíritu Santo de Dios. Así que
nosotros estamos orando al Señor y creemos que a veces cuesta ser cristiano. Hay persecución a veces. A veces la gente aquí en nuestro país, pues es un país muy libre y que, bueno, al menos aquí en esta ciudad, sé que hay regiones del país donde la gente cristiana sufre persecución, sufre por su fe, y a esto fuimos llamados también, no solo a creer en Él, también a padecer por Él. Entonces, cuando es una realidad que soy cristiano realmente, estamos listos para morir por nuestra fe. No hay forma de dudar de lo que el Señor nos dio o de renegar a Él. La gente que reniega o que renuncia es porque quizás nunca fueron salvos, nunca fueron rescatados de sus pecados. Así que esta es la bendición del Señor. Entonces, vamos viendo aquí viendo los ejemplos y vamos a ver otros ejemplos. Así que dice aquí que los apóstoles lo practicaron y lo ordenaron. Y aquí también vemos ahora que los creyentes en la era apostólica, la primera era de la iglesia, ellos también lo practicaban, como dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día hubo como 3,000 personas convertidas, recibieron la palabra y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora leemos también en Hechos 8, 36, 38, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Perdón, me brinqué un texto, es 8:12. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Es una práctica apostólica y de la primera iglesia. Ahora sí, dice Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquel hombre escuchó lo que era el evangelio, explicado por Felipe, y escuchó el evangelio y dijo: ¿qué impide pues que haya agua? Yo creo que soy pecador y creo que necesito a Cristo. Y dijo: aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo aquel hombre. Y creer eso, que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, aquel hombre lo creyó y fue bautizado. Y la pregunta es que, bueno, usted está aquí ahora para ser bautizado. ¿Está entendiendo esto? O sea, usted tiene que reconocer que es pecador, tiene que arrepentirse, de renunciar a su pensamiento antiguo y tomar el pensamiento divino a través de la palabra, del evangelio, de ir aprendiendo la palabra, y luego enseguida tiene usted la siguiente ventaja de que se puede bautizar libremente, sin persecución, al menos aquí en Chihuahua, México, al menos acá en muchas partes del mundo. Somos libres para hacerlo. Sabemos, estamos seguros que hay regiones del país México y de otras regiones del mundo en donde ser cristiano cuesta sangre. Dice Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí estamos hablando de la conversión de Pablo. En el capítulo 9 de Hechos, al convertirse, él había sido quebrantado, había quedado ciego, fue sanado, le cayeron como escamas de los ojos, y levantándose fue bautizado. El apóstol Pablo se bautizó también, y al parecer fue Ananías el que lo bautizó. Ahora, ¿qué simbolismo tiene el bautismo? El bautismo en agua simboliza el nuevo nacimiento del creyente. Es decir, aquí dice la expresión que está aquí mismo, aquí dice: somos sepultados para muerte del pecado y la vieja vida. Ya hace un momento lo explicaba. Y la muerte de Cristo. Y resucitados para andar en vida nueva, producida por el Espíritu Santo en la resurrección de Cristo, mediante la fe, como dice el apóstol Pablo. Dice aquí enseguida: ¿o no sabéis,
porque me brinqué. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice aquí que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en aguas está representando, está simbolizando lo que ocurrió en nuestro corazón y está siendo manifestado. Al dar testimonio público a través del bautismo, donde yo desciendo al agua, como se ve ahí en la imagen que está ahí, desciendo al agua, simbólicamente o espiritualmente estoy siendo sepultado. Y como se entiende desde el mundo espiritual, yo estoy muriendo. Y cuando salgo del agua, estoy resucitando. Estoy levantándome entre los muertos a una vida nueva. Al morir yo, todo lo negativo, los pecados y el pecado y el diablo, todo lo que estaba en mí muere con mi bautismo simbólicamente. La realidad espiritual es esa. Y cuando salgo del agua, inicio una vida nueva en el Señor. Reinicio mi vida desde cero. Cuando vine a este mundo, vine como bebé y comencé a aprender a andar en este mundo. Ahora, en Cristo Jesús, cuando yo vengo al agua, yo muero a este mundo y nazco o renuevo mi vida y vuelvo a iniciar mi vida, a reiniciar mi vida como un bebé. Obviamente que cada creyente poco a poco va aprendiendo a vivir la vida cristiana, a desarrollar su vida cristiana según el crecimiento que da Dios. Y vamos creciendo en esta realidad. Así que estamos viendo lo que simboliza. Así que, ¿qué más simboliza esto? Yo quiero ver esto. ¿Qué más simboliza? Dice también que somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, como dice aquí Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La fe quiere decir que tú crees lo que Dios dice que ocurrió. Y Él dice que cuando eres bautizado, estás siendo sepultado con Él en el bautismo. Y Él andaba débil, aquí Él tuvo hambre, tuvo sed, caminó como un ser humano débil. Aunque Él era Dios y no cometió pecados, a Él le pusieron todos nuestros pecados. Y Él murió por nuestros pecados y estuvo en la sepultura, en la parte de los muertos, 3 días y 3 noches. Allí estuvo. Y luego se levantó de los muertos. El Señor dice que cuando yo hago esto, reconozco que Jesucristo me tuvo allí, me llevó con Él a la muerte, me crucificó juntamente con Él, morí con Él, estuve sepultado y resucité. Y eso lo creo porque Dios lo dice. Eso es fe. Fe es creer lo que tú no ves, es aceptar lo que Dios dice que es. Y Él dice que Él allí acabó con tu vieja vida e inicia una nueva. Y cuando nosotros nos trasladamos a ese momento de la cruz, y yo me identifico, o sea, yo digo, yo estoy allí. Dios dice que yo estuve allí. Y reconozco esto. Estoy aceptando, ya, al aceptar mi bautismo en agua, estoy aceptando que lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo por mí. ¿Ya me va entendiendo? Ahí cuando yo acepto el bautismo en agua, estoy reconociendo que lo que Cristo hizo ahí, lo hizo por mí. Y que yo hago esto aceptando el proceso de muerte y resurrección y ascensión que Dios me dio en Cristo Jesús. Yo reconozco, yo acepto que en mi bautismo yo fui llevado. Cristo fue allí y yo fui con Él. Y yo reconozco a través del bautismo en aguas que esto ocurrió juntamente con Cristo en mi corazón. Ok, también el bautismo simboliza algo. Simboliza la entrada a la familia de Dios o iglesia como comunidad de todos los santos. Dice la palabra. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron tu palabra fueron bautizados y se añadieron ¿a qué? A la familia de Dios. Así que cuando te bautizas, llegas a ser parte de la familia de Dios, familiares de Dios. Entonces Dios te reconoce como su familia. Así que entramos a esta relación con Dios. También dice que el bautismo también simboliza la comunión entre todos los creyentes. Cuando tú te bautizas, te sumerges a un cuerpo que fluye, que bendice, que comparte dones, ministerios, un flujo y una enseñanza. Cada quien enseña, participa, ora, ministra milagros, sanidades, la música, la alabanza, la enseñanza, el servicio, en una comunión. Comunión quiere decir disfrutar una relación, disfrute mutuo. Dice 1 Corintios 12, 13 y 27. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Se da cuenta? Somos parte de un cuerpo y en ese cuerpo fluye la presencia de Dios. Y en el bautismo nos introduce a esta comunión. Dice Efesios 4, 4 al 5, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Fíjese bien cómo fuimos sumergidos a un cuerpo, a un espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Fuimos sumergidos en ese espíritu y fuimos llamados a una misma esperanza de nuestro llamado, un Señor, una fe y un bautismo. Todos los que estamos aquí, los que somos parte de este cuerpo de Cristo, no importa la denominación, si es cristiana evangélica con sus bases y fundamentos correctos, estamos viviendo la experiencia de ser parte de un cuerpo y todos tuvimos que reconocer que éramos pecadores y que necesitamos la cruz de Cristo. Así que vea lo que dice cuando dice Juan que el bautismo también representa el bautismo del Espíritu Santo, porque también hay un bautismo, una sumergirse en el bautismo del Espíritu Santo. Hay una realidad aquí y te dice a ti aquí que hay un bautismo en el Espíritu. Somos sumergidos en el Espíritu. Yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas venir el Espíritu Santo, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, hay un bautismo en agua y hay un bautismo con el Espíritu Santo. Y el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Y al creer, somos bautizados, somos llenos, somos sumergidos en el Espíritu Santo, pero también somos llenos del Espíritu Santo. Así que mire lo que dice enseguida en este pasaje que está aquí. En Juan 7, 37, 39 viene algo maravilloso del flujo del Espíritu Santo, tanto que estoy dentro de Él como que Él está dentro de mí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿De qué hablaba aquí Jesucristo del agua?
Aquí dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo, habla del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en él. Entonces, usted ha creído en Jesucristo, el Señor dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el último y gran día de la fiesta, esto se ha ocurrido. Así pues que en el bautismo yo me declaro públicamente al lado de Dios. Cuando yo me bautizo, me estoy declarando públicamente al lado de Dios y de la justicia y en contra del diablo, del pecado y del mundo. El bautismo me declaro que soy de Dios, que yo busco lo que Dios manda, su justicia, y me declaro enemigo del diablo, enemigo del pecado, enemigo del mundo. El bautismo desafía los poderes, a la potestad del enemigo, a los poderes del diablo. El bautismo desafía y le dice al diablo, no más. Ahora me bautizo porque pertenezco a Jesucristo. Esto es una de las realidades que tenemos aquí. Ahora, ¿con quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Para que una persona sea bautizada, se requieren algunas cosas como fe en Jesucristo. Si no tiene fe en Jesucristo, no se puede bautizar. Es el único sacrificio vicario. Vicario es que en representación. Él me representa y Él murió por mí. Él va a pagar la multa por mí y es el único y válido sacrificio para nuestra salvación. Sin este requisito de creer en Jesucristo como mi salvación y mi representante que paga por mí la deuda, no se puede ser salvo, no se puede ser creyente. Para poder ser bautizado, tienes que creer y aceptar que Jesucristo te representó en la cruz y que murió por ti y que fue el que pagó tu deuda. Y tienes que reconocerlo y tienes que aceptarlo para que te puedas bautizar. Una vez que tú aceptas que Cristo fue tu vicario, el que murió en la cruz por ti, y que si Él pagó todo por ti, tú no tienes que pagar nada, entonces tú pides ser bautizado porque tienes esa fe. Dice la palabra en Hechos 8:12 y 8:36 al 38. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco que aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. Anunciaba que Cristo había venido del cielo, mandado por el Padre, para morir en la cruz por nuestros pecados, y que ya no teníamos que llevar más los pecados nuestros. Y los que creyeron, dice, se bautizaron hombres y mujeres. Creen que el nombre de Jesucristo los salva. Y cuando creemos esto, podemos ser bautizados. Así que el arrepentimiento también trae efecto y causa. ¿Qué causa aquí lo que estamos aquí leyendo dice el arrepentimiento es el efecto que causa el creer en Jesucristo y por ello se demanda antes del bautismo. Arrepentimiento es que tú decides cambiar de mentalidad. Decides ya no luchar por tu salvación. Decides rendirte ante Dios y decides cambiar de mentalidad y pensar como pensabas antes. Tu opinión ya no importa, lo que importa es lo que Dios dice de ti. Dice Hechos 2:37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer?
arrepentirnos y bautizarnos. Y luego recibiremos el Espíritu Santo. Arrepentirse. Aquellos hombres fueron acusados de haber participado en la muerte de Jesús y haber rechazado a Jesucristo. Y cuando fueron convencidos por el Espíritu Santo, así como usted ha sido convencido, si está aquí es porque ha sido convencida o convencido de que usted ha pecado y que necesita arrepentirse y necesita bautizarse, entonces el Señor, como dice aquí la Escritura, mandará el don del Espíritu Santo. Él lo va a mandar a su vida en abundancia y estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, ahora vamos a ver los requisitos para que usted pueda bautizarse. Así que, primero que nada, para bautizarse, usted ya lo dijimos muchas veces, necesita arrepentirse. Y después de que se arrepienta, sigue el bautismo. Y dice aquí, Hechos 16, 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Este carcelero se bautizó, creyó y se alegró y fue bautizado. Pero primero se arrepintió. Acuérdense que era un hombre que estaba cuidando a Pablo. Ok, dice aquí la palabra. Primero hay que oír la palabra, hay que creer, hay que arrepentirse y después el bautismo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Para el requisito es oír la palabra, es creer, es arrepentirse, es discipularse, es ser enseñado para luego bautizarse. Ahora sí me entiende usted ahora. Esos son requisitos que tenemos que hacer antes del bautismo. Vamos a leer también Hechos 10:47. Y entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí vemos la casa de Cornelio, donde estaba Pedro hablándoles, y antes de que Pedro los invitara a bautizarse, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eran personas que no eran judías, y por primera vez en la historia de la iglesia, los judíos llegaron a ser parte de la iglesia, y allí fue donde Pedro abrió la puerta. ¿Y cómo supo Pedro que era correcto? Porque primero vino el Espíritu Santo sobre sus vidas y confirmó que eran hijos e hijas de Dios ya, porque habían recibido el Espíritu Santo en esa casa de Cornelio. Juan 3:3 dice, de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar, también dice otra expresión de ahí mismo de Juan 3. Quiere decir esto que si usted no logra ver el reino de los cielos, no logra verlo, tampoco puede entrar. Y quiere decir, ver la salvación como se está pintando el cuadro. Cuando usted está ahí siendo invitado a ser parte del reino de los cielos, el requisito es que le crea a Jesucristo. Si usted quiere ser parte de este reino, la única forma para entrar a este reino es arrepentirse, creer y bautizarse. Y esto implica el bautismo en aguas, porque, escúcheme bien, necesitamos ver el reino de los cielos para poder entender. Es un entendimiento de cómo se entra a este reino de los cielos. Es un reconocimiento de cómo se entra a este reino de los cielos. El bautismo, como ya dijimos, nos otorga la oportunidad pública de confesar a Jesucristo como nuestro Señor personal delante de los hombres. Y el Señor dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que
Ya estamos viendo los requisitos y es confesar públicamente a Jesús. Dice aquí la siguiente expresión, ¿verdad? Al hacer realidad en nosotros el mandamiento de Cristo, aceptamos que Él es Señor, no solamente nuestro Salvador, es también nuestro Señor. Y cuando aceptamos a Cristo como Salvador, implícito junto con ello está que Él es mi Señor, es mi dueño y es mi Rey. Romanos 14, 8 al 9 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es el Señor. Así que, sea que vivamos o que muramos, debemos ser del Señor. Así que hay unas preguntas que voy a tratar de resolver. Muchos de nosotros venimos de una religión donde se bautizan niños. Hay otros grupos religiosos, también cristianos, que bautizan niños. Pero nosotros aquí preferimos que no sea así. La pregunta es que, ¿puede un niño bautizarse? Fíjese que la historia cristiana muestra que algunos grupos cristianos en los primeros siglos de la iglesia bautizaban niños. Pero la fórmula general, la fórmula principal, o de bíblica, o sea, el testimonio bíblico no manifiesta que ningún niño se bautizó. La historia sí dice que hubo periodos, o hubo grupos, o hubo etapas donde sí bautizaban niños. No sabemos exactamente porque son libros, son testimonios del bautismo de niños, pero no es la palabra de Dios la que lo dice. Por tanto, nosotros preferimos seguir lo que Dios demanda. Dios demanda que la persona que se va a bautizar pueda discipularse, pueda ser enseñada, pueda creer, pueda arrepentirse, pueda escuchar la palabra y entenderla. Un niño no puede hacer nada de eso, un niño infante pequeño. Dice que hay constancia, dice que el texto que estamos aquí leyendo, hay constancia de que fueron bautizados el hombre de Filipos y su familia, la de Estefanas, la de Lidia, la de Cornelio, pero en ninguno de estos casos se hace mención de los niños. Se bautizó su familia, pero no quiere decir que también los niños. O sea, no hay no hay una palabra clara que nos sugiera siquiera que hubo niños bautizados. Algunos dicen que allí con toda la familia incluía a los niños. Bueno, no es lo que exactamente dice la palabra. Por tanto, no hay base bíblica para enseñar tal práctica. Así que nosotros como parte de la iglesia cristiana evangélica preferimos hacer lo que dice aquí el texto que aparece en esta diapositiva. Se bautizaron hombres y mujeres, según Hechos 8:12. No dice ahí hombres, mujeres y niños. Hombres y mujeres se bautizaron en Hechos 8:12. Así que la pregunta es, si un niño no bautizado muere, ¿se perderá? No. El bautismo no salva ni condena al niño. La salvación es a través de la fe en Cristo, no a través del bautismo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el niño trae pecado, bueno, trae la simiente de pecado, pero para pecar se requiere conciencia, se requiere hacerlo conscientemente. Un niño es inocente, por tanto no puede ser juzgado como culpable, porque aunque traiga la semilla en su cuerpo, su espíritu no está contaminado ni su alma, porque aunque el niño llegara a hacer algo indebido, inconscientemente, no es culpable del mal, porque es inocente. Así como Eva y Adán eran inocentes, y que en ese momento ni Eva ni Adán eran conscientes de otras cosas más que de un solo mandamiento, que no podían comer del árbol prohibido, ¿cierto? O sea, lo demás, no hay ningún otro mandamiento. Los niños, bebés, no tienen conciencia del bien y el mal, por tanto, son inocentes. No hay conciencia. Para pecar se requiere conciencia, se requiere estar consciente
tener discernimiento del bien y el mal. Una vez que un niño llega a una edad donde tiene discernimiento del bien y el mal, el niño ya tiene que responder y tiene que saber. Y ahí ya puede ser bautizado desde que el niño entienda. ¿A qué edad? No sabemos, porque hay niños que a los 8 años ya son bien maduros y otros hasta los 12, 15 años. Pero ya depende del pastor, depende de sus maestros, de sus padres, y los padres entienden que el niño ya entendió la salvación, ya es un niño salvo porque ya lo expresa con su vida, con su amor a Dios, y hay testimonio de que es cristiano. Que impide, si de pronto el niño recibe ese don espiritual del Espíritu Santo, que impide que sea bautizado en aguas? Pero ya depende de en cada caso en particular. Así que el bautismo, por tanto, dice aquí, no salva, ni acompañado de la fe, ni solo ni acompañado de la fe, ya que por esta fe solo somos salvos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios justifica tanto a judíos como a gentiles. Los que no somos judíos somos gentiles. Y tanto a unos como a los otros, Dios los justifica por la fe. ¿Fe en qué? En creer que Jesucristo ha pagado mis culpas y mis pecados y que es mi Señor y que es nuestro Señor. Dice Gálatas 2:16. Justificado pues por la fe. Perdón, ese es Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por la fe solamente, por creer en Jesucristo. Dice Gálatas 3:6-12, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que quiera vivir por medio de los mandamientos morirá, pero si crees en Jesucristo, vivirás. Ahora, si tú crees en Jesucristo, claro que algo ocurrió en tu vida. Cuando creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo llega. Y este Espíritu Santo no te dejará vivir como antes. Si aún vives como antes, en pecados y en las mismas cosas que antes, la verdad es que aún no recibes la salvación. Aún no has entendido que estás en tus pecados y que requieres a Jesucristo como tu Salvador y al Señor y a Jesús como tu Señor. Una vez que Él entra al corazón, empieza un hambre por querer más y más y más de Cristo.
es el testimonio de nuestro corazón. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice Gálatas 3:26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren lo que dice aquí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué ocurre cuando somos bautizados en Cristo? Dice, de Cristo estamos revestidos. Una vez que hago esta ceremonia, la hago en este mundo físico, en la realidad espiritual, yo estoy siendo revestido de Cristo. Y parece que no. Me veo tan normalito, pero algo ha ocurrido en el mundo espiritual. Dice Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra don quiere decir regalo, así que le diríamos, pues es regalo de Dios. No depende de mí la salvación, es un regalo de Dios, no por lo que hice, porque para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me lo gané, nadie se la gana, es un regalo de Dios. Y si fuiste llamados y sientes la inquietud y el hambre, es porque Dios te llamó. A través del bautismo no recibimos perdón, sino por invocar su nombre. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué bendición, ¿no? Pero hay arrepentimiento, quiere decir que vas a cambiar de mentalidad y renunciar a tu modo de pensar con respecto a la salvación y a la vida y aceptar lo que Dios dice. Y luego dice convertíos. Convertirse es cambiar de rumbo. Y tú vas por un rumbo equivocado, agarras un camión, una ruta equivocada para irte a algún lado. Tú no te quedas en el camión, en el bus o en el transporte, no te quedas allí, sino que tomas la ruta correcta, te bajas y retomas la ruta. Es lo que quiere decir convertidos. Tienes que convertirte, arrepentirte y dejar de ir por el camino que vas y comenzar a caminar ahora en el camino o en los caminos de Dios. Dice Hechos 8:20 al 22. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este mundo porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruego a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquel hombre quiso comprar un don de Dios, el don de imponer las manos sobre otros para que recibiesen el Espíritu Santo, pero fue reprendido por Pedro. Y Pedro le dio la fórmula o la receta para ser perdonado. Arrepiéntete. Y es lo que hemos hecho los que buscamos el bautismo. Primero nos hemos arrepentido y entendemos. Y vamos a confesar. Creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca. Dice, creo esto y lo voy a confesar. No basta con creerlo y confesarlo. Y al bautizarme doy testimonio de esto. Dice 1 de Juan 1:5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 5 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bendición está todo esto, ¿cierto? ¿Ah? Luego dice Hechos 3:78. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de los pecados. A través de Jesucristo se anuncia el perdón de pecados. Mira lo que dice Hechos 10:42 al 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, el cual nos ha librado, dice Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición, ¿cierto? Bueno, seguimos en esta realidad. Ahora, ¿cómo debe practicarse? La inmersión fue el modo comúnmente utilizado, ya lo hablamos, por los cristianos del Nuevo Testamento, según la Biblia y la historia. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Fue sumergido y subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y mandó parar el carro, dice una vez más, el eunuco, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, o sea, habla de que fue sumergido, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Así que, ¿cómo debe practicarse? Sumergiéndolo. Evangélicos, católicos y en general, todos los cristianos están de acuerdo en que la iglesia primitiva practicó el bautismo durante muchos siglos por inmersión. Todavía hoy en la iglesia anglicana y otras iglesias, ¿verdad? Todavía lo hacen por infusión, que es cuando hacen la agüita, la gasolita con agua, y se pregunta al sujeto, al padrino, si desea el bautismo por inmersión. Pero nosotros practicamos el bautismo por inmersión porque es el que más está pegado a las Escrituras. No criticamos a los que hacen otro tipo de bautismos, pero nosotros lo hacemos por inmersión. Así que, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? La palabra griega es, ¿qué impide que yo sea sumergido? Así que nosotros es lo que practicamos ahora. Lo dice acá en Juan 3:23. Dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. En cuanto a la fórmula, según el mismo Señor enseña, la única correcta que creemos los evangélicos, que creemos en la Trinidad, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva, según escritos de aquel tiempo, era la fórmula en la Didache, que es un libro del siglo I. Ellos eran como instrucciones para las iglesias. Decía que lo hiciéramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Pues de manera que tampoco, ¿verdad? Cuando vemos el bautismo, vamos a creer que tampoco tienen valor los bautismos que practicados adultos que no lo hicieron debidamente. Es decir, lo hicieron en otro nombre. Hay gente que lo hace de otra manera, con diferentes fórmulas. Es sencilla. Así que hay también, por ejemplo, aquí un hecho en la Biblia donde haya un bautismo que ya se habían hecho a estas personas, pero que tuvieron que hacerlo de nuevo porque estaba hecho en una
era anterior o era válido en su tiempo, pero que ahora en Cristo era el nuevo bautismo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que a veces el bautismo tiene que ser repetido porque no fue hecho de la manera en que Dios lo estableció. Así que, mi querido hermanos y hermanas, ¿para qué y con qué objetivo nos bautizamos? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? La pregunta estaba ahí al aire. Es para sepultarnos, para testificar de Cristo, para estar conscientes de eso. Así que nosotros como pastores debemos instruir a los candidatos para que la ceremonia sea solemne. El pastor recibirá a los candidatos en clases especiales que ahora pues estamos aquí a través de este testimonio, a través de los manuales y vamos a platicarlo en persona. Siempre lo tiene que hacer el pastor y darles las instrucciones correctas y cada pastor tiene que hacerlo, ¿no? Y cuando el pastor esté satisfecho, dice aquí, a la sinceridad de los candidatos los instruirá sobre la necesidad del bautismo en agua. Conviene interrogar a los candidatos respecto a sus propósitos cristianos, qué quiere hacer, preguntarle para ver si realmente ya entendió que la única manera de escapar de los pecados es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Así que aquí viene una de las maneras, cómo se hace, es una pequeña ceremonia, puede ser en la iglesia, puede ser en aguas vivas, aguas corrientes, y en lugar público, y públicamente tenemos que dar testimonio de nuestro bautismo. Así, ¿por qué debemos bautizarnos? Porque Dios lo manda. Por tanto, dice Jesucristo, id y hacer discípulos a todas las naciones, y él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice que a los que se conviertan, se los hagamos. Luego dice aquí, porque mediante el bautismo simbolizamos nuestra muerte y sepultura a la vida vieja del pecado y anunciamos nuestro nacimiento a una nueva vida. Esto ya lo leímos hace rato, así que me lo voy a brincar. Y también Romanos 6, 5 al 10. Ya lo hemos leído, así que eso también lo leímos. Y ya estamos nada más repitiendo versículos que ya habíamos leído. El bautizarse no demuestra, el no bautizarse demuestra que no hemos acatado y que no estamos obedeciendo la orden de Jesucristo. Y cuando nos bautizamos, testificamos a todos que somos cristianos, que somos de Dios. Y cuando confesamos que somos de Cristo, Él también nos va a confesar que somos sus hijos delante del Padre. Así que eso es lo que estamos haciendo con el bautismo. Esperamos que estas lecciones, ¿verdad?, les queden claras. Alguien dice, yo no me quiero bautizar. Así que si usted no quiere hacerlo, nadie lo va a obligar y no debemos hacerlo, pero usted no está obedeciendo al Señor. No es que lo sienta, es que tiene que hacerlo por obediencia. Es un paso de obediencia que tiene que hacer consciente de lo que está ocurriendo. No es si lo sienta o no lo sienta. Posiblemente no lo sienta. O probablemente haya muchas circunstancias que quieran impedir que usted se bautice. El creyente verdadero debe anhelar, obedecer al Señor y dar testimonio de su fe en Él. Un creyente genuino va a querer cumplir con este mandamiento y va a querer hacer pública su fe en Jesucristo con gozo, así como aquel eunuco que se sintió gozoso una vez que se bautizó, como dice aquí Hechos 8:36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquella agua que impide que yo sea bautizado. Y lo bautizó, subió del agua y aquel hombre se fue gozoso. Ahora pues dice Hechos 22:16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados, invocando su nombre. Bueno, ya aquí los últimos detalles que van a variar según usted ve este video y no es de la Iglesia Centro Bíblico Familiar Oreb, así que se le va a pedir que usted también se prepare espiritualmente ayunando y orando, pidiéndole a Dios lo guíe siempre a toda verdad y a toda justicia y sobre todo pedirle a Dios que lo llene con el Espíritu Santo en el ayuno que está elaborando, preparar el corazón para tomar la cena del Señor porque probablemente después, el próximo domingo o este mismo día, usted participe de la cena del Señor como miembro, recibido como miembro de la iglesia. Recuerde llevar un cambio de ropa también ese día y su toalla para cambiarse y secarse. Y si es mujer, procure llevar, que no son faldas anchas para que no se vayan a levantar con el agua. Si tiene problemas o complicaciones para bautizarse, no se desanime. Recuerde que hay un enemigo que no va a querer que lo haga, ¿verdad? Así que aquí llegamos a lo que es el bautismo en aguas. Esperamos en Dios que usted pueda entenderlo y cualquier pregunta, cualquier cosa que tenga, me las hacen llegar a través de los medios de comunicación que hoy tenemos, como es WhatsApp, como es Messenger, la mensajería de teléfono y Facebook. También estaremos de manera presencial, estaremos también en la congregación y habrá un examen de lo que hemos visto aquí y del manual que ya está a disposición. Si alguien no lo tiene, por favor, no lo pida y se lo hacemos llegar. El Señor les bendiga. Dios les guarde.